Mientras millones de personas intentan seguir con su vida normal, algo profundo está cambiando delante de nuestros ojos. Gobiernos invadiendo un país tras otro, Europa rearmándose, la salud mental disparada mientras la OMS ensaya nuevos simulacros de pandemias, anuncios de crisis y alertas alimentarias, indignación general por abuso masivo de menores y agitación extrema del fenómeno extraterrestre. Todo esto está ocurriendo ahora, mientras cada vez más personas se sienten desconectadas de sí mismas. En los próximos minutos quiero contarte cómo yo veo esto que llaman actualidad y realmente es mucho más que eso. Soy Alfredo de Mindalia y este es el boletín para gente despierta. Mientras distintas fuentes internacionales aseguran que Estados Unidos e Irán podrían anunciar un acuerdo mediado por Pakistán en las próximas horas, otro movimiento, mucho más silencioso, empieza a ganar fuerza en el Caribe: la creciente presión de Washington sobre Cuba. En apenas unos días han coincidido varios hechos relevantes: la imputación judicial de Raúl Castro en Florida, movimientos militares estadounidenses en el Caribe y filtraciones que apuntan a que sectores de inteligencia norteamericana estarían evaluando distintos escenarios estratégicos respecto a la isla. Estados Unidos parece estar reordenando prioridades y zonas de influencia en un momento de tensión global creciente. Por un lado, intenta evitar aún la escalada descontrolada en Oriente Medio mediante negociaciones indirectas con Irán. Por otro, incrementa la presión sobre espacios geopolíticos tradicionalmente sensibles para Washington, como es Cuba y el Caribe. Y todo esto ocurre mientras China fortalece alianzas estratégicas, Rusia mantiene frentes abiertos, Europa acelera su rearme y el mundo entra en una etapa de bloques cada vez más visibles. En el caso cubano, el lenguaje que empieza a utilizarse resulta especialmente significativo. Ya no se habla solo de sanciones o diferencias diplomáticas y empiezan a aparecer términos como transición, estabilidad regional o escenarios de respuesta militar. Cuba vuelve a entrar en el radar estratégico de Washington de forma mucho más intensa. Al mismo tiempo, de posible acuerdo con Irán deja otra lectura importante. Los grandes potencias intentan contener ciertos conflictos mientras endurecen posiciones en otros lugares del tablero. Y mientras las grandes potencias concentran la atención mundial, por ejemplo en Ucrania, en Oriente Medio, en el Caribe o en Taiwán, otra tragedia sigue creciendo como casi fuera del foco mediático internacional: la violencia extrema en Nigeria. En las últimas horas, distintos medios y organizaciones han denunciado el asesinato brutal de un profesor en el sureste del país, en medio de una nueva escalada de ataque contra comunidades cristianas. El caso vuelve a poner sobre la mesa un conflicto que lleva muchos años y aumentando continuamente: asesinatos masivos y enfrentamientos cada vez más violentos entre grupos extremistas y poblaciones locales. Nigeria se ha convertido en uno de los lugares más peligrosos del mundo para determinadas minorías religiosas y comunidades rurales. Y lo más importante e inquietante es que la gran parte de esta violencia ocurre lejos de los titulares globales. Y me pregunto con vosotros, ¿por qué ciertas tragedias reciben cobertura mundial inmediata y otras parecen desaparecer en silencio, aunque afecten a miles o a millones de personas? A veces no solo importa lo que está ocurriendo, también importa lo que los medios deciden mirar y por qué intereses se decide ignorar la extrema violencia religiosa que ocurre en países como Nigeria. Nos vamos a Inglaterra, donde el gobierno británico ha lanzado una advertencia que empieza a encender alarmas internacionales. Una posible crisis alimentaria global si continúa la interrupción del suministro de fertilizantes a través del estrecho de Hormuz. Según la ministra de Exteriores británica, el bloqueo parcial de esta ruta estratégica podría afectar directamente a millones de personas en plena temporada agrícola mundial. Y aquí aparece una realidad que muchas veces
pasa desapercibida. La alimentación mundial depende de unos pocos puntos críticos extremadamente vulnerables, porque el problema no solamente es el petróleo. Por el estrecho de Hormuz también circulan fertilizantes, productos químicos esenciales, materias primas agrícolas y buena parte de la infraestructura logística que sostiene la producción mundial de alimentos. Cuando una de estas rutas entra en tensión, el impacto no tarda en trasladarse a precios, abastecimiento y estabilidad social. La propia ministra británica ha dicho que millones de personas podrán verse afectadas si la situación continúa deteriorándose. Parece increíble que todavía haya tantas personas que sigan creyendo que las guerras modernas solo afectan a los países que aparecen en los mapas del conflicto, y quizás sea una de las grandes señales de esta época. Vivimos en un sistema tan interconectado que cada vez es más frágil, y esto ya lo estamos viviendo y sufriendo cada día en nuestra cesta de la compra. Por su parte, la Organización Mundial de la Salud ha participado recientemente en un ejercicio internacional de simulacro de pandemia centrado en una bacteria altamente resistente, en un escenario que muchos han comparado inmediatamente con el conocido evento 201, realizado pocos meses antes de la supuesta pandemia de COVID-19. El simulacro forma parte de los protocolos habituales que organismos internacionales utilizan para preparar respuestas ante posibles crisis sanitarias futuras. Pero aquí debemos aclarar que una simulación no significa que vaya a ocurrir el escenario, pero este tipo de ejercicios también despiertan suspicacias en parte de la población, especialmente después de todo lo vivido durante la pandemia: restricciones masivas, control social, censura, conflictos científicos y pérdida de confianza en instituciones sanitarias y gobiernos. Por eso, cada nuevo simulacro global genera inevitablemente preguntas. ¿Hasta dónde llegarían las futuras medidas? ¿Qué equilibrio existiría entre salud y libertad? ¿Quién tomaría realmente las decisiones? ¿Y cuánto poder acumulan los organismos internacionales en escenarios de emergencia? Porque la cuestión ya no es solo de carácter sanitario. El problema es la enorme fractura de confianza que dejó la última gran crisis global, que explica por qué estos últimos ejercicios de la OMS empiezan a ser observados por millones de personas en todo el mundo con grandes dosis de desconfianza y sospecha. Por otra parte, en redes sociales se está compartiendo información estadística oficial que muestra la evolución de los muertos por tumores en el mundo desde 2016. Lo que más está llamando la atención de muchas personas es el increíble aumento que aparece reflejado a partir de 2021, en el que las enfermedades oncológicas son una de las principales causas de muerte. Las cifras muestran también aumentos relevantes, y este aumento de cáncer, incluso en personas muy jóvenes, merece un análisis serio. Lo que aparece y también es evidente en estas estadísticas es que después de la pandemia se han experimentado un gran aumento de cánceres muy rápidos y muy agresivos. El problema es que ya hay un importante clima de desconfianza creciente, y esta dificultad pues también hace que no se hagan preguntas legítimas sin caer en dogmas sanitarios. Mientras tanto, las cifras siguen recordándonos que las enfermedades modernas no parecen disminuir pese al enorme avance tecnológico y farmacéutico. Y eso obliga a preguntarnos si los que pretenden saber más de todo esto están abordando realmente las causas profundas o solo viviendo las consecuencias. Desaparecer. Eso es lo que intentaré. Desaparecer de actos públicos, desaparecer de presentaciones, de entrevistas. ¿Por qué? Pues porque llevo 53 o 55 años y ya entiendo que me lo merezco. Hay voces que marcan una época y momentos que quizá no vuelvan a repetirse. JJ Benítez en directo, 13 de junio, Encuentro Despierta 2026.
Una nueva alerta alimentaria europea ha puesto el foco sobre partidas de aceitunas verdes deshuesadas procedentes de Marruecos tras detectarse niveles elevados de plomo. La advertencia ha generado preocupación dentro del sector alimentario y vuelve a abrir un debate cada vez más presente en Europa. La seguridad real de los productos que llegan a la mesa de millones de personas. Porque el problema no es solo este caso concreto. Cada vez aparecen más alertas relacionadas con pesticidas, metales pesados, residuos químicos y productos importados. Y mientras tanto, muchos consumidores sienten que resulta casi imposible saber qué comen realmente, de dónde viene y cómo se ha producido el alimento. Además, el asunto conecta directamente con otro malestar creciente en Europa, la tensión entre producción local y cómo está arrasando la competencia exterior. Muchos agricultores europeos denuncian desde hace tiempo que Bruselas impone exigencias cada vez más estrictas a los productores locales, mientras permite la entrada de alimentos procedentes de países con controles y costes muy diferentes. Eso alimenta una sensación de contradicción permanente, más regulación interna, más dependencia externa. Y cuando hablamos de alimentación, la cuestión va mucho más allá de la economía. Hablamos de salud, de soberanía, de confianza y de agricultura, y también de estabilidad social. La alimentación se está convirtiendo en uno de los grandes campos de batalla de esta época. No solo por el precio de la comida, sino por algo mucho más importante: ¿quién controla realmente lo que llega a nuestros platos? Porque cuando un país empieza a perder capacidad de producir sus propios alimentos, deja de depender solo de su tierra y empieza a depender del equilibrio global, que es lo que está pasando evidentemente ahora. Quizá por eso las protestas de los agricultores de nuestros campos ya no son solo un problema económico, sino que empiezan a convertirse en una señal de algo mucho más grande: la tensión creciente entre el modelo globalizado y la supervivencia de las economías reales. Y seguimos en el sector agrario, donde la indignación vuelve a crecer después de conocerse el caso de un agricultor español sancionado con 10.000 euros por anunciar la venta de su fruta en la carretera. El caso se ha viralizado rápidamente porque para muchos agricultores simboliza algo mucho más grande: la sensación de que producir, vender y sobrevivir en el campo europeo se está convirtiendo en una carrera imposible. Según denuncian distintos sectores agrarios, cada vez se acumulan más obstáculos, normativas, sanciones, costes, impuestos y presión administrativa. Y mientras tanto, miles de pequeños productores aseguran que apenas logran mantener abiertas sus explotaciones. El problema no es solo la multa, el problema es la percepción creciente de que el sistema favorece a las grandes cadenas y a la producción masiva, mientras el agricultor pequeño o familiar queda cada vez más atrapado entre regulaciones y márgenes mínimos. Porque mucha gente se siente que se está castigando precisamente a quienes producen los alimentos reales, mantienen las zonas rurales vivas y sostienen economías locales. Además, el caso conecta con un malestar más amplio que atraviesa buena parte de Europa: la sensación de hiperregulación permanente. Cada vez más ciudadanos perciben que vender, emprender, construir, cultivar o simplemente trabajar de manera autónoma requiere atravesar capas interminables de permisos, normas y controles. Quizá por eso las protestas del campo ya no hablan solo de agricultura, sino de algo más profundo: la tensión creciente entre la vida real de las personas y estructuras administrativas cada vez más alejadas de la tierra y la agricultura que nos da de comer. Nos vamos a Francia, donde todo el país está escandalizado por una investigación de abusos a menores y el escándalo alcanza decenas de centros educativos. La investigación sobre estos presuntos abusos sexuales a menores en centros educativos y extraescolares de París sigue creciendo y ya afecta, según medios franceses, a decenas de jardines de infancia y escuelas primarias.
Más allá de la gravedad de los hechos concretos, el impacto emocional del caso está siendo enorme porque toca uno de los pilares más sensibles de cualquier sociedad. La confianza de las familias en las instituciones encargadas de proteger a nuestros hijos. Y eso abre una cuestión mucho más profunda, porque cada vez aparecen más escándalos de este tipo. Mucha gente se pregunta cómo pudieron mantenerse durante tanto tiempo, quién ha mirado hacia otro lado, qué ha fallado en los controles y por qué determinadas señales no han sido detectadas antes. La sensación de todo esto es inquietante. Muchas estructuras creadas para cuidar y proteger parecen atravesar una crisis de credibilidad cada vez mayor. Escuelas, instituciones públicas, organizaciones religiosas, sistemas judiciales o estructuras de tutela, cada vez más ciudadanos sienten que algo se ha deteriorado profundamente en la confianza colectiva. Y quizá una de las heridas más grandes de esta época no solo es la corrupción política o económica, quizá sea la pérdida progresiva de seguridad en espacios que antes se consideraban intocables. De vuelta a Estados Unidos, donde se vuelve a agitar el fenómeno OVNI y el tema entra de lleno en la conversación pública. Distintos canales y cuentas especializadas aseguran que el Pentágono publicará de forma inminente nuevos archivos relacionados con fenómenos aéreos no identificados conocidos oficialmente ahora en Estados Unidos y en el mundo entero como UAPs. Aunque todavía no se conocen los contenidos exactos de estos documentos, pues el simple anuncio de que va a haber otra nueva tanda de ellos vuelve a colocar el fenómeno OVNI en el centro del debate mediático y político estadounidense. Y eso ya significa mucho, porque cuando durante décadas el tema ha sido relacionado y tratado como superstición, conspiración o entretenimiento marginal, sin embargo, en poco tiempo hemos visto algo impensable para muchos. Comparecencias en el Congreso, pilotos militares hablando públicamente, vídeos desclasificados, informes oficiales y organismos gubernamentales investigando fenómenos aéreos anómalos. La gran pregunta ahora ya no es si el fenómeno existe. La cuestión es qué exactamente se está reconociendo, porque incluso desde el propio Pentágono se ha admitido la existencia de objetos y fenómenos que no encajan con tecnologías conocidas. En las últimas horas se ha vuelto viral un fragmento televisivo, por ejemplo, en el que dentro de un programa de máxima audiencia en Estados Unidos se habla directamente de distintas razas extraterrestres, incluyendo grises, reptilianos o insectoides. ¿Estamos ante una simple normalización mediática o una estrategia cultural gradual? Con este tipo de informaciones y noticias, mucha gente se siente que el viejo relato del mundo ya no explica completamente todo lo que está ocurriendo y desconfía de cómo nos lo están contando. Terminamos con nuevas informaciones difundidas en redes que aseguran que Turquía habría autorizado excavaciones arqueológicas en la zona del monte Ararat, el lugar que durante siglos muchas tradiciones han vinculado con posibles restos del Arca de Noé. La noticia ha vuelto a despertar enorme interés internacional porque el Ararat ocupa desde hace décadas un lugar especial de la historia antigua y teorías sobre civilizaciones desaparecidas. Es como si una parte de la sociedad estuviera intentando reconstruir un relato más profundo sobre quiénes somos y de dónde venimos. Y quizá esa sea la verdadera noticia, no solo la posible excavación de un monte, sino el hecho de que millones de personas vuelvan a hacerse preguntas que durante mucho tiempo parecían olvidadas. ¿Qué parte de los antiguos relatos podría contener verdad? ¿Cuánto conocimiento se ha perdido? ¿Y si la historia oficial explica realmente todo nuestro pasado? Y quizá después de escuchar todas estas noticias, la verdadera pregunta ya no sea lo que está pasando en el mundo. Quizá la pregunta importante sea qué podemos hacer cada uno de nosotros desde donde estamos. Porque no todo depende de gobiernos, élites, organismos internacionales o grandes estructuras de poder. También depende de cómo vivimos cada día todo esto, de lo que consumimos, de cómo tratamos a los demás, de qué información alimentamos, de si vivimos paralizados por el miedo o capaces todavía de pensar con libertad, de si ayudamos a construir más división o más conciencia. Tal vez no podamos cambiar el mundo entero de golpe,
pero sí podemos empezar a cambiar nuestros entornos más cercanos, nuestra familia, nuestra alimentación, nuestra forma de relacionarnos, nuestra capacidad de ayudarnos unos a otros, nuestra manera de mantenernos humanos en medio de tanta confusión. Porque los grandes históricos, los grandes acontecimientos, los grandes cambios históricos no empiezan solo desde arriba, empiezan también desde abajo, en personas normales que no deciden pues dejarse arrastrar completamente por el miedo, la manipulación o la desesperanza. Y también porque mucha gente pregunta ¿qué está pasando dentro de nosotros mientras todo esto ocurre? Porque vivimos una época muy extraña. Una época donde aumentan las guerras, el control, la vigilancia, la desconfianza, las crisis alimentarias y la sensación de que el mundo, el viejo mundo, empieza a resquebrajarse. Pero al mismo tiempo también crece otra cosa. Personas que empiezan a hacerse preguntas, que sienten que algo no encaja, que buscan vivir de otra manera, que ya no quieren limitarse a consumir miedo, pantallas y supervivencia automática. Tal vez por esto están reapareciendo temas que durante años parecían olvidados. Civilizaciones antiguas, conciencia, espiritualidad, fenómenos inexplicables o preguntas sobre quiénes somos realmente nosotros. Y quizá sea ese el verdadero gran movimiento silencioso de esta época extraordinaria. No solo lo que ocurre fuera, sino también el despertar interior de millones de personas que empiecen a mirar y con el mundo con otros ojos. Para mí este es el gran desafío de esta época, seguir despiertos sin perder el alma por el camino. Soy Alfredo de Mindalia y te doy las gracias por acompañarme una vez más en este boletín de noticias para gente despierta.